En primer lugar, quiero agradecerles a las personas que están presentes aquí. Vamos a hablarles sobre el diseño de una pico central hidroeléctrica para una comunidad peruana. Para esta predicción estamos el que les habla, Jesús Noceda, John Leiva y José Manrique. Bien, sabemos que la fuente de energía el día de hoy se clasifican en lo que son las energías convencionales y las no convencionales, y estas últimas son las que generan poco impacto ambiental, las cuales las convierten en energías amigables con el medio ambiente. Incluso favorecen de forma económica, y también son energías que se implementan en algunas comunidades andinas dentro del país. Dentro de estas centrales tenemos las centrales hidroeléctricas, las cuales se dividen en pequeñas centrales, como son las mini centrales, que te generan de 100 a 1000 kilowatts, las microcentrales que te generan de 10 a 100 kilowatts, y de las que nosotros hablaremos, las picocentrales, que te generan de 1 a 10 kilowatts. Bien, también tenemos lo que es el planteamiento del problema, para lo cual le vamos a hablar sobre la realidad problemática del Perú, ya que nuestro país presenta una carencia energética en los que son los pueblos alejados de la ciudad que es Lima. Además que durante los últimos años se ha generado un déficit de la potencia del sistema energético, ya que los cables o el tendido eléctrico que hay cerca a estas poblaciones no brindan la energía suficiente para que ellos se puedan abastecer. Además que en estos lugares aún existe lo que es energía no amigable, ya que son producidas por combustibles fósiles, desechos de animales, quema de carbón, y a pesar de que es un poco eficiente, estas no llegan a ser suficiente, o generan aún carencia para poder salir de esta carencia. Y aún así, y bueno, y todo esto relega a un retraso a nuestro país. Bueno, un saludo cordial a todos los expositores. Habiendo ustedes hablado acerca de una pico central hidroeléctrica, ¿me podrían explicar en qué consiste esta? Bueno, primero para poder definir qué es una picocentral hidroeléctrica, debemos tener en cuenta algunos conceptos previos, como es la eficiencia energética, ¿no? Que tiene por objetivo reducir el consumo de energía. Ahora, ¿qué es la eficiencia energética en sí? El uso eficiente de la energía, poder optimizarla en los procesos productivos y en el empleo de energía. Ahora, esto utilizando lo mismo o menos para producir más bienes y servicios. Pasa penando. Ya. La energía, tenemos que tener en cuenta también la energía eléctrica, que es aquella forma de energía que resulta de la existencia entre la diferencia de potencial entre dos puntos. Y ahora, esta es capaz de transformarse en lo que viene a ser energía térmica, energía luminosa y energía mecánica. Para hablar un poco de la energía eléctrica en el Perú, tiene dos fuentes de generación principales, que son las fuentes térmicas y las fuentes hidráulicas. Las fuentes térmicas son las resultantes de la combustión del gas natural, del carbón o del diésel, y las fuentes hidráulicas aprovechan las caídas de agua de las presas, los cuales retienen el agua para mover dichas turbinas, ¿no? Y estas van a satisfacer las necesidades energéticas de los pobladores, como son la iluminación, los usos térmicos, la fuerza motriz, los productos electrónicos, la materia prima y sistemas de producción. Algunas actividades eléctricas que generan mayor impacto en este proceso son la generación, la transmisión y la distribución, así como el consumo. Dentro de la generación tenemos a las emisiones y quema de combustible, lo cual es producido por el ruido y también algunos residuos fósiles que se pueden emitir. Dentro de la transmisión y distribución también puede tener un alcance sobre la fauna de las aves. También genera campos electromagnéticos y el impacto estético de las redes de tensión sobre los patrimonios naturales e históricos, culturales también que abundan aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, lo que viene a ser de las energías renovables, podemos mencionar aquí algunas, como son el caso de la bioenergía, la energía solar directa, también la energía geotérmica, la oceánica, la fotovoltaica y la hidroeléctrica. Dentro de las principales podemos mencionar, por ejemplo, a la bioenergía en base a combustibles líquidos y combustibles gaseosos. Otro también que viene a ser muy importante es la energía geotérmica, debido a que esta se obtiene el calor interior de la Tierra
y se pueden aprovechar en grandes instalaciones, ¿no? Capaces de producir grandes megavatios de energía. Dentro de los recursos naturales y las energías renovables, los recursos naturales más usados son el sol, el viento, los cuerpos de agua, la vegetación y también el calor interno de la Tierra. Ahora, estas energías renovables cubren cerca del 20% del consumo mundial de electricidad. Como mencionamos anteriormente, algunas de las energías renovables puede ser la solar, la hidráulica, la eólica, la de los océanos, de la biomasa y también de la geotermia. Ahora, un término importante también es la hidroenergía. Esto sucede cuando el agua se traslada a través de un cauce o cuando se encuentra embalsada también denominada energía potencial a cierta altura y se deja caer para producir una cierta energía eléctrica, ¿no? Ahora, con estos conceptos previos ya mencionados, podemos mencionar en la breve definición de una picocentral hidroeléctrica. Claro, en esto también comparando lo que viene a ser con una central hidroeléctrica. En una central hidroeléctrica se puede decir que es una instalación que permite el aprovechamiento de las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica, utilizando turbinas acopladas a los generadores. Dentro de la picocentral hidroeléctrica está considerada como una pequeña central hidroeléctrica, que son aquellas que aprovechan el recurso hídrico para la generación eléctrica. Ahora, dentro de estas podemos encontrar las picocentrales hidroeléctricas, que suelen generar una potencia hasta 5 kilowatts. Acá tenemos todos los procesos de lo que viene a ocuparse una picocentral hidroeléctrica. Por ejemplo, para la evaluación del recurso energético, para la evaluación de las turbinas hidráulicas y para el diseño de la bocatoma, ¿no? Por ejemplo, tenemos la medición del salto, la medición del caudal, cada uno tiene sus parámetros establecidos y los métodos por los cuales se pueden estimar. Dentro de la evaluación de las turbinas hidráulicas, por ejemplo, tenemos a los distintos tipos de maquinarias empleadas y el tipo de turbinas hidráulicas también, ¿no? Como podemos mencionar, turbinas de acción y turbinas de reacción. Y dentro del diseño de bocatoma se debe tener en cuenta algunos parámetros, ¿no? Los cuales ya están establecidos, los cuales puede ser el curso del río, por ejemplo, tenemos la geología del lugar, también en la carrera de materiales y la importancia que puede tener esta obra, ¿no? Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar todo lo que es la electricidad. Para la electricidad, la aplicación más frecuente va a ser la potencia mecánica, que eso va a provenir de una turbina hidráulica y te va a generar lo que es la energía eléctrica. Ahora, lo que es propio de la picocentral hidroeléctrica, se van a utilizar dos tipos de generadores eléctricos. Van a ser los generadores asíncronos y los generadores síncronos. La diferencia principalmente va a ser en que los generadores síncronos van a convertir esa energía mecánica en eléctrica y lo van a producir a una velocidad constante llamada velocidad de sincronismo, mientras que los generadores asíncronos, para esa generación de electricidad, el generador asíncrono necesita de una red de alimentación o una batería de condensadores que tiene que estar conectada en paralelo con un funcionamiento en isla. Ahora, para el diseño de la picocentral hidroeléctrica se tienen que considerar diversos parámetros. Acá he tomado algunos de ellos. Acá, por ejemplo, tenemos el sistema de captación. Y dentro de este sistema de captación tenemos un diseño de la derivación. Este diseño de la derivación se va a realizar con el fin de dividir el caudal de diseño del caudal total de la quebrada a las demás partes del sistema. Para establecer las dimensiones del canal antes de la derivación, tenemos que considerar la siguiente ecuación. El caudal es igual a la velocidad por el área. El caudal, que va a estar en metros cúbicos por segundo, la velocidad, que va a estar en metros por segundo, y el área, que va a estar en metros cuadrados. Y ahora tenemos que realizar un cálculo para la capacidad del canal, que se tiene que considerar un caudal de avenida considerando esta ecuación. El caudal de avenida va a ser igual a ese caudal que se ha hallado más un porcentaje de eso. Luego de esto se va a calcular el área que se va a obtener con esa ecuación, un caudal de avenida entre la velocidad mínima. Y conocida ese área transversal, los valores de la base y la altura del canal transversal se van a obtener mediante un proceso iterativo con esa ecuación, ¿no? El área transversal, que es igual a un y por un b.
Luego también tenemos que considerar el cálculo de la resistencia de las paredes del canal antes de la derivación. ¿Por qué es importante este? Porque para las paredes del canal de derivación se recomienda que los diseños van a ser en hormigón, y para ello se tiene que calcular un espesor mínimo que van a soportar esas paredes ante la presión que se va a generar sobre ellas. Y esa presión que se genera en el canal por el paso del agua o retención de esta va a estar determinada en el espesor de las paredes, presión que se calcula mediante esa ecuación que se muestra, ¿no? Donde esa presión de canal va a ser igual a la presión atmosférica más el producto que te da la densidad por la gravedad por la altura, donde se tiene que considerar eso, ¿no? La presión en el canal tiene que ser menor a la resistencia del hormigón. Eso era lo que se detallaba al principio, ¿no? Para que pueda soportar esa presión que se va a generar sobre ella. Y luego, con ese espesor del canal de la derivación, el espesor del canal de la derivación se va a calcular con esa fórmula, ¿no? 0,10 por una altura. Y ahora, para el sistema de conducción, en esta figura principalmente se detallan dos, ¿no? Eso es para el embalse del agua. Tenemos de la sección que sea de tipo rectangular o la sección que sea de tipo trapezoidal, donde se van a tener los siguientes parámetros: el área hidráulica, el perímetro mojado, un radio hidráulico y un espejo de agua, que se van a calcular con las ecuaciones que se muestran en esta figura. Ahora hablemos de la generación, transmisión y control de la energía eléctrica. Ahí tenemos el diseño, ¿no?, de una pico central, como se muestra en esa imagen. Acá donde va a estar un embalse donde van a colectar el agua, va a estar conectada una tubería, y esa tubería va a hacer que fluya el agua a través de una turbina, y esa turbina va a estar conectada a un generador eléctrico, y así es como se va a producir la electricidad, ¿no? Y acá vemos adicional que esa turbina está conectada, seguro por acá debe estar un río, y le devuelve el agua. Y ahí consideran la altura del un salto neto y un salto bruto. Para este sistema de generación tenemos que seleccionar un sistema generador, y para la selección de este sistema generador se tiene que tener los siguientes parámetros en consideración según Claudio Matariz: una potencia transmitida por el agua al rodete, un rendimiento hidráulico de la turbina y un rendimiento total. Además de esto, se tiene que tener en cuenta el rendimiento total del generador. Se recomienda tener en cuenta estos criterios: el nivel de voltaje, la potencia general, el número de revoluciones, el tipo de acoplamiento entre el turbina y el generador. Y ahora hay tipos de generadores, ¿no? Y acá te detalla que el generador, su misión va a ser transformar energía eléctrica en energía mecánica suministrada por la turbina. Y esto va a ser propio del proyectista, ¿no? Va a tener que escoger entre los generadores síncronos y asíncronos, que lo mencioné hace un momento. Y te dice que los generadores síncronos tienen una capacidad de establecer su propio voltaje de funcionamiento y de mantener la frecuencia mientras se encuentre funcionando en condiciones aisladas a la red eléctrica nacional, y los generadores asíncronos simplemente se van a utilizar cuando las condiciones y la economía del sistema lo permiten. En otras palabras, el generador asíncrono es más caro que el síncrono. Ahí tenemos un sistema de transmisión, como se muestra en esta figura. Acá tenemos un cojinete que va a soportar el eje, este va a ser la turbina, este eje va a tener que soportar el peso. Ahí también se tiene que considerar diversos parámetros. Y acá vamos a tener un sistema de poleas que van a ayudar a multiplicar la velocidad para así poder entregarle una corriente adecuada y se pueda ser transformada. Ahí tenemos los tipos de transmisores. Tenemos transmisores flexibles por fajas y transmisiones flexibles por cadena de rodillos, como se muestra en las imágenes. En fajas tenemos las planas, las trapezoidales o en B y las dentadas, y en las flexibles por cadena de rodillo tenemos las simples y múltiples. Ahora evaluemos las transmisiones por fajas, sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es la posibilidad de unir el largo conductor con el conducido dispuestos a distancias relativamente grandes. Y una desventaja sería que en caso de velocidades su empleo se limita a pequeñas potencias, ya que si las potencias fueran grandes, el número de fajas y las dimensiones exteriores sería desproporcionadamente altas. Y para lo que viene a ser el caso de transmisiones por cadena de rodillos, su ventaja es que va a ser posible transmitir movimientos a varios ejes con una misma cadena y va a tener una alta eficiencia.
hasta el 98%, mientras que la desventaja va a ser que va a requerir de sistema de lubricación y cabos de grandes velocidades y cargas, y en caso de cambio de las cadenas van a quedar inutilizables debido al estiramiento sufrido. Y para el sistema de control, las turbinas se van a diseñar para una altura de salto y un caudal predeterminado. Cualquier variación que se haga de estos parámetros debe compensarse abriendo o cerrando los dispositivos de control del caudal. Acá tenemos, para el sistema de control, tenemos la regulación de velocidad por medio del caudal de agua en la turbina y la regulación de velocidad por regulación de carga. Para la primera tenemos que considerar la potencia de ingreso, que tiene que ser igual a la potencia de salida, más las pérdidas. Un balance, ¿no? Entrada igual a salida. Bueno, quisiera realizarles una pregunta a los expositores explicándonos lo que es el diseño y y sistema de generación. ¿Cuánta energía podría generar si se aplica o se emplea un pico central hidroeléctrico? Es una muy buena pregunta, mira, y para plantear eso nosotros hemos utilizado una tesis que es generación de energía eléctrica hasta 1000 watts con el empleo de un sistema hidráulico para utilizar en una vivienda del cantón Lago Agrio. El valor total para la generación de energía eléctrica es hasta 1000 watts con el empleo de un sistema hidráulico para utilizar en una vivienda del cantón Lago Agrio, y ahí se usan $4.162, que en soles sería alrededor de 16.958 soles, y se asume que en la tesis se genera esa potencia por cada hora. Bien, para un caso práctico, puse el caso de energía consumida el mes pasado en mi casa, que fue de 161 kilowatts por hora. Eso lo convertimos en la energía que se consume por hora, que sería 223 watts por hora. Y como la tesis que utilizamos de referencia tendríamos 4 horas con 48. Y bien, la energía consumida en mi casa es de 161 kilowatts con un costo de 132 soles. Entonces, en un año el costo llegaría a ser 1584 soles. Y esto, ahora dividiendo lo que costó elaborar el pico central por lo que pago cada año, llegaría a ser 10 años, 8 meses y 12 días. Y es como se le pagaría esa cantidad a la empresa que brinda el servicio eléctrico, y el resto del tiempo me saldría la energía gratis. Simplemente se gastaría en el mantenimiento de la pico central. Y acá para un caso práctico, para que vean el diseño, este diseño lo he cogido de la red. Acá sería un diseño, ¿no?, de lo que hablé. Acá hay un embalsamiento del agua y acá hay una tubería por donde está transcurriendo ese agua, y acá hay como una válvula, ¿no? Acá al interior estaría la turbina y esta sería la casa, ¿no?, la casa donde se generaría esa energía. Y ahora vamos a ver lo que es propiamente la generación de energía, ¿no? Que simplemente era un diseño. Asumamos que este es un sensor de medición del caudal. Iniciamos la simulación y esto que sea la turbina generadora. Acá vemos que si este sensor de medición está a 139 centímetros, vemos que el foco está generando, la turbina está generando normal la electricidad, pero vemos que si es que el sensor capta una señal más abajo, vemos que la intensidad en el foco baja y que las revoluciones también están bajando, lo que quiere decir que ese embalse que se mostró hace un momento estaría, el agua embalsada no sería tanta cantidad de agua embalsada, y por eso estaría produciendo menos cantidad de energía. Y eso sería todo conforme a la explicación de la picocentral hidroeléctrica. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presentación. Ha sido un tema muy interesante y bueno, esperemos que el tema, ¿no?, de que es pico central hidroeléctrica sea en beneficio de toda la población peruana. Agradecer a todos los expositores por este tema, y pues gracias a este conocimiento en el Perú se puede probar las tecnologías limpias, ¿no? Gracias.